Especialmente soy pediatra, médico pediatra especialista en inmunología. Sí. Nosotros lo que vemos es enfermedades, pacientes con inmunodeficiencias primarias o posibles o candidatos a ser pacientes con inmunodeficiencia primaria, que son defectos genéticos que se dan como el resultado de alteraciones, que son Sí. mutaciones en el código genético que es el ADN. Vos ahí en el ADN está empaquetado dentro de la célula, ese empaquetamiento se guarda dentro del núcleo de las células y se guarda en lugares que son como bibliotecas, que son los cromosomas. Bien. Esos cromosomas tienen información que está todo empaquetada, entonces vos cuando la precisás, que es para generar algo, tomás la información y se genera lo que se necesita, que en general el dogma normal es que se traduce en una proteína, que va a tener una función particular. Bueno, en el caso de Guillermo y de Gabriel puntualmente, ellos tienen los dos una mutación que traen de los padres en un gen, que es el gen que codifica para una enzima que se llama adenosíndeaminasa 2, conocido como ADA2, Sí. o DADA2, porque en inglés es DADA2. Bien. Esa enzima participa puntualmente en la detoxificación del ADN y puntualmente se encuentra en la pared de los vasos, pero también está en las células de la sangre, en las células de la inmunidad, por lo tanto las posibilidades y las complicaciones que puede tener son amplias. Sí. En el caso de los chicos tienen llamativamente dos situaciones diferentes, porque uno tiene una mutación del padre y la madre, que es Guillermo, y el otro una doble hit de mutación, que creo que es, no sé si, no recuerdo bien de quién te tocaba. Sí. Pero bueno, eso significa que heredó una mutación y generó de nuevo una, o hay un mecanismo que genera una nueva, entonces tienes Sí. homocigota para la misma mutación. Bien. Gabriel. Guillermo es heterocigota compuesto, tiene dos mutaciones diferentes. Sí. Lo que seguramente tu hermana haya Sí. tenido un funcionamiento similar al de Gabriel por las características clínicas que ha tenido. Sí. Y Guillermo es, desde el punto de vista de la enfermedad, como menos Sí, sí. suave, como menos fuerte. Eso es como... Las eso según cayó, la mutación se hizo en un gen distinto y por eso las consecuencias... El gen es el mismo. Ah. Lo que cae diferente es el lugar. Ah. Es decir... El lugar donde está afectado en el gen. Sí. A veces pasa de que diferentes mutaciones en distintos lugares causan diferentes enfermedades. Bien. O la misma enfermedad con diferentes formas clínicas. Sí. O la misma enfermedad con diferente gravedad. Sí. O expresividad. ¿Está bien? Sí. En el caso puntual de esta enfermedad hay varios tipos de manifestación clínica de la enfermedad. Tenés un tipo de manifestación clínica que es con falla medular, como Gabriel. Tenés un tipo de manifestación clínica que es cáncer, hacen un tipo de linfoma Sí. particular. Otro tipo de enfermedad es como el de Guillermo, que es compromiso inmunológico de anticuerpos. Otro tipo de enfermedad es autoinmune, que da Sí. como una panarteritis nodosa, que es una enfermedad de los vasos. Y otro que da infarto de cerebro, o sea, infartos Sí. del sistema nervioso central, y vasculitis. Sí. Ellos tienen estos. Lo que sí se ha visto es que hay algunos que hacen infarto que nunca tuvieron otra cosa, y otros que hacen, por ejemplo, Gabriel, que no suelen tener, por ejemplo, el problema de la vasculitis. Ponele. Hay pocos pacientes hasta ahora, por lo tanto no tenemos mucho para hablar. Lo que sí sabemos es que los que tienen compromiso hematológico grave, sobre todo en el caso de la familia de ustedes, donde hay fallecidos por la enfermedad o linfoma por la enfermedad, hay que recurrir al trasplante médula. Sí. Sostienen el tiempo, donde hay un antecedente importante familiar, que es un hermano fallecido. Por lo tanto, eso le da mucha relevancia al dato como dato. Eso Sí. nos hace estudiar. Cuando lo empezamos a estudiar, vemos que además de eso tenía otras alteraciones inmunológicas. A raíz de eso, llamamos a los hermanos, donde hay uno de los hermanos, que es Guillermo, que tenía algo parecido. Y
es cuando ya hay dos familiares con lo mismo, más allá del diagnóstico definitivo, obliga a pensar un defecto genético. Bien. Hay protocolos de estudio para defectos genéticos. Los chicos pudieron, bueno, yo pude orientarlos para que un centro en Alemania muy importante los estudie. Entonces estudiaron en Alemania y pudimos obtener el diagnóstico definitivo, que es el nombre y el apellido de la enfermedad. Bien. Eso tiene que ser corroborado por otros métodos. Se hizo en Estados Unidos y se confirmó todo lo que estábamos pensando, y ahora estamos con la fase de cómo tratarlo, ¿no? Bien. Pero bueno, básicamente cómo se llega al diagnóstico es ante la sospecha clínica. Entonces alguien lo tiene que derivar, en este caso el pediatra, que derivó porque había una neutropenia. Nosotros cuando hacemos la consulta, que tomamos puntos de importancia, esos puntos de importancia son alertas, y esas alertas importantes era un hermano fallecido, y otra alerta es que tiene otro hermano también con un compromiso inmunológico, vamos a ponerle. Lo que sí nos llamó la atención es el tipo de presentación clínica, que es diferente, que ahora ya lo podemos explicar porque hay dos formas diferentes genéticas. Bien. Más allá del antecedente de la hermana de ellos, cuando vos estuviste tratando con otros expertos, con otros centros clínicos, ¿se presentaron otros antecedentes? ¿Había otros casos anteriores de esta condición en ese momento? Sí, cuando se presentaron lo de los chicos, sí había antecedentes, pero para los tipos de vasculitis o ACV, o infarto del sistema nervioso. Después empezó a aparecer el compromiso, si querés, de los anticuerpos, que siempre fue reportado como más leve, y a raíz de eso, que fue, bueno, justo cuando eso se empezó a desarrollar, yo pude incluirlos en ese estudio, que fue bastante temprano. O sea, fue un diagnóstico. La enfermedad se describe por primera vez en el año 2014, y el estudio genético creo que lo tuvimos para el año pasado, creo que fue principios del año pasado. O sea que desde que se describió la enfermedad hasta que tuvimos el diagnóstico pasó muy poco tiempo. Y sobre todo por la forma clínica de presentación. Hoy en día lo que sí sabemos es, bueno, un poquito más del comportamiento. Tampoco es que sabemos mucho, pero bueno, sabemos un poco más. Y lo que sí no hay es datos firmes sobre trasplante y cómo les va, etc. Hasta ahora eso ha sido prometedor, porque se han trasplantado 14 pacientes en el mundo con esto. Tu hermano va a ser el número 15. Y lo que sí sabemos es que anda muy bien y que no hay ningún fallecido por el trasplante ni después del trasplante. Por lo tanto, somos muy optimistas en cuanto a los resultados, ¿no? Sí. Eso también, o sea, los otros casos que se presentaron, yo más o menos tenía entendido, ellos dos son el único caso acá en Latinoamérica, pero los otros casos eran en Europa, se habían dado. Hay, creo que en Porto Alegre hay 1 o 2 casos, pero con vasculitis. Sí. No tengo noticias de otro centro, o sea, que tenga pacientes, por lo menos en Argentina, no sé afuera. Y por las reuniones que tenemos pensando en esto, no sé si hay hoy como, bueno, normalmente cuando se detectan estos pacientes se informan a la literatura y tampoco la gente que está acostumbrada a verlo lo ha visto. Así que bueno, por ahora creo que sí. Cambian. Dependiendo de la forma de presentación, hay algunos que los que tienen la presentación así con vasculitis y infarto del sistema nervioso se tratan con una medicación puntual que es para siempre, o por lo menos no sabemos cuánto tiempo, pero parecería ser que es para toda la vida. Sí. Es una inyección que se pasa mensualmente, que se pasa un remedio mensualmente, que es en la vena. Hay otro que es semanalmente subcutáneo, igual de efectivo. Y en el caso de los chicos lo que se usa es un trasplante de médula. Bien. Para el caso de Guillermo, puntualmente lo que se usa es, por ahora, sustituirlo con un producto para que no se infecte, que es un producto de termoderivado, y se está tratando de generar una enzima similar para que reponga el defecto enzimático. Bien. Por ahí te llevo un poquito más al tema social en ese sentido, porque o sea, todos estos medicamentos son difíciles y caros de conseguir.
¿Cuáles son las dificultades principales más o menos que se te presentan a la hora de recetar estos medicamentos? ¿Cómo es el tema con las obras sociales? Para los pacientes que no tienen obra social, se hace un trámite, hay que hacer un trámite por el Estado a través de un hospital público, donde se le solicita al Estado, que es toda una vía, un camino, Sí. para que te compre la medicación. Se hace a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Acción Social. Para los pacientes que tienen discapacidad, por ejemplo, que han quedado secuelados, se tramita a través de Acción Social, y si cobra una pensión, en general esa pensión involucra que le dan una obra social, que es para Nación Sí. Profe, ahora creo que tiene otro nombre que cambió, y para la provincia de Buenos Aires, por lo menos donde estoy yo, IOMA, y se generaría a través de eso. Para los pacientes que tienen obra social, lo mismo, se hace un pedido a través de la obra social y cuesta pero conseguirla, pero en general a la larga se consigue. El problema más importante de todas estas patologías es el diagnóstico. Sí. O sea, lograr hacer un buen diagnóstico que involucra hacer estudios que en este país no tenemos, que fue lo que nos pasó con los chicos, por eso hubo que derivar muestras a otros países. Sí, hasta Alemania, y a Estados Unidos. ¿Cuáles son las complicaciones? En esto nos decían, tanto Guillermo como Gabriel, en la entrevista que tuvimos con ellos, nos decían que tienen muchas demoras, muchas complicaciones para recibir los medicamentos, para tenerlos en tiempo y forma. A veces los tienen que tratar con otra mutual directamente. ¿Qué riesgos hay en el tema de interrumpir las medicaciones o tenerlas de manera discontinua? Mucho. Dependiendo de la forma de volvemos a lo mismo. Una cosa es la forma de presentación clínica y el tratamiento, ¿no? Discontinuar el tratamiento, por ejemplo, en los casos que tuvieron infarto del sistema nervioso, puede provocar un infarto del sistema nervioso. En los que tuvieron vasculitis con lesión en los vasos, que la enfermedad se active y genere lesiones, sobre todo en el riñón. Para los que tienen compromiso de médula ósea, lo que sí sabemos es que la evolución tiende a ser progresiva independientemente del curso del tratamiento. Y para los pacientes que tienen infecciones o defectos de los anticuerpos, infecciones. Sí. Entonces sí, retrasar un medicamento o no darlo es peligroso. Bien. Más o menos como para ir cerrando, no sé si vos tenías otra cosa, Fede, ahí pensada, pero por ahí te quería preguntar, todo el campo de la inmunología es bastante nuevo, bastante relativo, más o menos en qué estado está actualmente el estudio del campo de la inmunología en relación a otros campos, y después si este caso en particular, el de Guillermo, de Gabriel, los resultados que arrojen puede contribuir. Sí. A ver, son varias preguntas dentro de la misma. La inmunología en Argentina está desde la década del 80, como hay dos áreas, ¿no? Una que es la investigación básica, el laboratorio, Sí. y que tiene múltiples aplicaciones. Argentina ganó premio Nobel por estudios en inmunología, Husay, por ejemplo, o los dos premios Nobel se ganaron por estudios en inmunología. La parte de asistencia clínica al paciente está desde la década del 80. Sí. Esa década del 80 se empezaron a ver consultorios donde se veían pacientes, hasta la formación oficial que empezó en el año 94, formalmente formar médicos inmunólogos. Y como especialidad médica, sí, es de los últimos, si querés, desde la década de 1950 para acá. Sí. Hay investigación en inmunología desde principios de 1900, pero desde la década del 50 para acá es cuando ya hay, si querés, más aplicación con la inmunología. Hoy en día hay centros que estudian inmunología en el país, somos pocos. Mar del Plata, que es donde estoy yo, el Hospital Sur Ludovica en La Plata, en Buenos Aires hay 4 o 5 centros, están el Hospital Garrahan, el Hospital Gutiérrez, el Casa Cuna, después el Hospital Italiano, el Alemán, el Británico y el Austral, y después los compañeros, colegas atienden en otros centros, pero de una forma permanente. Bien.
Después hay en Rosario, en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, en Tucumán y en Salta. Creo que me estoy olvidando alguno, que me disculpen, pero Sí, sí. son los que recuerdo ahora, así como que hay atención constante. Es un campo en crecimiento, hay pocos inmunólogos y lo que cuesta fundamentalmente es el diagnóstico, porque los métodos de diagnóstico son escasos, son muchos, el recurso es escaso y el recurso humano que necesitamos para eso también es escaso, por lo tanto tiene alto costo, demora mucho y los pacientes no son tantos, por lo tanto no es algo costo efectivo para hacer. Bien. Pero bueno, es muy necesario porque las enfermedades que ves son dentro del grupo de las enfermedades raras. Como Sí. habrán visto, el Estado sacó una ley de protección de enfermedades raras, etc. Bueno, tiene que ver con estas y otras que son pocos pacientes, pero muy graves todos, o Sí. potencialmente graves. Y sí ayuda mucho saber, sobre todo en el caso de tus hermanos, porque todos los casos le enseñan a los médicos, o a todos nos enseñan, a diferentes formas de expresión, diferentes formas de tratamiento y cómo prevenirlas. Por ejemplo, sabemos que el que no ha tenido hoy en día un infarto, pero tuvo otra manifestación y puede tenerlo, cómo prevenir que tenga un infarto del sistema nervioso, que es grave. El que no tuvo falla medular y puede tenerla, cómo evitar llegar a eso. Bueno, son caminos que te enseñan a recorrer, que te lo enseñan los pacientes que se han enfermado, Sí, sí, sí. ¿no? Y los estudios que uno puede hacer desde el laboratorio también. ¿Eh? A mí se me ocurría el caso de la hermana de ellos, de María Eva, que fue 10 años, 13 años atrás. En ese momento casi no se sabía bien con lo que se estaba trabajando. Tal cual. Es más, María Eva creo que era el médico de ella era un hematólogo. Sí. No era un inmunólogo así Claro. propiamente dicho. O sea, el campo avanzó tanto que avanzó bastante Tal en cual. esos últimos 13 años y bueno, en este caso podría servir un montón, no sé si a un Pero futuro- pasa muy frecuentemente, ¿viste? Sí, sí. Que hay cosas que nosotros vemos hoy que todavía no tenemos. Por eso es importante cuando uno tiene la sospecha de seguir los casos, no dejarlos, o por lo menos decirle a los padres o al paciente, yo a los padres porque bueno, hago pediatría, pero decirle al paciente que el caso tiene una alta índice de sospecha, que no está resuelto, que tenemos dudas y que capaz que hoy no sabemos el nombre y el apellido, pero en unos años sí, Sí. o mañana o pasado. Y todo el campo de la biología molecular que hoy en día nos ayuda muchísimo porque hay nuevas técnicas mejores que brindan mucha información, tal vez antes de que sucedan cosas. Sí, sí. Por ejemplo, se le pueden hacer estudios a hermanos de pacientes antes de que hayan tenido una manifestación clínica. Entonces esto te permite tomar una acción preventiva antes de que desarrollen una enfermedad. ¿Encontraste en algún momento o has sabido en algunos momentos casos que podrían asimilarse a esta condición o que podrían ser potencialidades, que este defecto genético o esta mutación podría ser algo que Sí, sí, empiece sí. a darse en común y que por ahí hay gente que no lo sabe, no lo conoce? Sí, sí, tal cual, sí. Bueno, en eso estamos tratando de trabajar, ¿no? En ampliar que no sea un diagnóstico tan teledirigido, sino hacer un mayor screening, se llama, un mayor índice de sospecha sobre ciertas patologías que pueden servir como marcadores para pensar en esta enfermedad y en otras, ¿no? Bien. Yo después una pregunta, ¿qué limitaciones pueden tener los pacientes en la vida cotidiana? No sé, por ejemplo, ¿pueden compartir un mate o No. cosas como esas? El defecto inmune puede ser un defecto inmune en menos o en más. El defecto inmune en menos son esos chicos de la burbuja viejos que hoy se trasplantan todos, donde sí tienen restricciones de jardín, de colegio, restricciones de vida social, requieren más cuidados. Otros que no son tan graves tienen restricciones intermedias, de repente con buenas medicaciones pueden tener escolaridad y vida normal. Por suerte es la mayoría de los pacientes, como tus hermanos. Y los que tienen en más no tienen ese tipo de restricciones, lo que sí requieren es medicación para bajarles el tono inflamatorio Sí. que les hace daño. Hay situaciones de la vida cotidiana como infecciones, etcétera, gripes, enfermedades normales que pueden disparar algunos casos, pero en general son bien toleradas y no tienen consecuencias. Bien. Sí, las limitaciones están en aquellos pacientes que tienen secuelas, que pierden miembros porque hay que amputar, o que tienen secuelas neurológicas importantes relacionadas a su secuela, ¿no? Bien. Bueno, no sé si quedó No, algo creo más. ya. Fede, Está perfecto. ¿está perfecto? Sí, sí. Bueno, listo. Nacho, Mucho gusto, muchachos.